Desde el enfoque pericoanalítico es importante que recordemos estos asuntos y hay una, digámoslo así, una organización jerárquica. Hablamos de conceptos, esos conceptos son constructos y recordemos que esos conceptos los denominamos constructos cuando son objeto de interés para explorar o para investigar. Entonces, un concepto llega a convertirse en constructo cuando es mi foco de interés dentro de una investigación. Concepto, constructo, y como desde el enfoque empírico-analítico es importante que el fenómeno sea sensible a observarse, medirse, cuantificarse y verificarse, entonces hablamos de que esos constructos pues terminarán convirtiéndose o terminarán siendo unas variables. Entonces miren que hay una secuencia. Está el concepto, está el constructo y está la variable. Estamos hablando del mismo fenómeno que yo voy a investigar o que se va a investigar. Entonces, una variable es un constructo o una propiedad que asume diferentes valores. Cuando estamos hablando de variable, estamos hablando de un constructo que determina o que especifica ciertos valores. Es un símbolo al que se le asignan valores o números. Eso es una variable. Es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible ¿de qué? Miren, de medirse, de observarse, de cuantificarse. Ejemplo de variables: la edad es una variable, el género, el peso corporal, la presión, la religión, la estatura, la ansiedad, la depresión, son variables y todas esas variables yo las tengo que terminar simplificando dentro de la investigación o desde el enfoque empírico-analítico, la tengo que terminar simplificando ¿en qué? En una variable, es decir, todos esos constructos terminan siendo una variable. Yo le adjudico un valor que me dice algo a mí como investigadora de esa variable determinada. Cuando estamos hablando entonces de variables, siempre las variables las tenemos que definir operacionalmente. O sea, tienen que haber definiciones operacionales de las variables o de los constructos de mi investigación. ¿Qué significan definiciones operacionales de esa variable? Pues es precisamente que debemos especificar las actividades que el investigador tendrá que ejecutar para medir o para manipular esa variable. Esas definiciones operacionales, no más que las definiciones operacionales, esas variables constituyen precisamente el puente en investigación cuantitativa entre la teoría y lo real. Recuerden los dos niveles fundamentales, entre el primer nivel que es teoría e hipótesis y el segundo nivel que es ¿qué? Constructo observación. Esa variable se convierte en ese puente, en el que posibilita que se fluctúe de uno a otro lado o que se opere de uno a otro nivel. Cuando nosotros definimos una variable operacionalmente, ello ya posibilita su verificación. En la literatura existen tres maneras de clasificar las variables. Hablamos de variables según su naturaleza, hablamos de variables según los niveles de medición y como tercero hablamos de variables según la forma de interrelacionarse. Entonces, según los niveles de medición, según la naturaleza, quiero iniciar por ahí. Según la naturaleza, nosotros hablamos entonces de variables cualitativas y de variables cuantitativas. Cuando yo hablo de variables cualitativas, y lo clarifico porque hay un mito y comúnmente un error también en la población estudiantil de considerar una variable cualitativa como si fuera propia del enfoque metodológico cualitativo, simplemente por denominarse cualitativa, pero nada tiene que ver con eso. Cuando hablamos de variables estamos hablando de esos constructos que son específicos desde
o en la investigación cuantitativa. Entonces estamos hablando que las variables se clasifican según su naturaleza en cualitativas y en cuantitativas, según sus niveles de medición. Podemos hablar de 4 tipos de variables según esos niveles de medición: nominal y ordinal, que la nominal y la ordinal son ¿qué? Cualitativas, y de intervalo o de razón, que esas son variables cuantitativas. Y finalmente, el tercer tipo o la tercera forma de clasificar las variables es según la forma en que ellas se interrelacionan. Entonces, según esta clasificación, nosotros hablamos de variables independientes, de variables dependientes y de variables intervinientes. Cuando estamos haciendo alusión a esa variable independiente, estamos haciendo alusión a aquella variable que facilita o posibilita explicar lo que pasa en la variable dependiente, es decir, la variable dependiente ya es la que recibe ese efecto. Entonces, por el momento, lo importante es que entendamos que cuando estamos hablando de las variables según la forma de interrelacionarse, estamos hablando principalmente de 3 tipos: variables independientes, que son las que explican lo que pasa con la variable dependiente. La variable dependiente es la que muestra el efecto de esa variable independiente. Y las variables intervinientes, que de alguna manera lo veíamos en algún momento, son aquellas que el investigador tiene que controlar, porque si no se controlan, los resultados de una investigación probablemente se van a relacionar o se van a deber a esas variables intervinientes y no a la variable independiente como una de las variables o como la variable que explica el fenómeno o que explica esa variable dependiente.